Bombazo absoluto en el mundo del corazón. Nadie lo esperaba, pero ha ocurrido. Julio Iglesias y Carlos Herrera han roto por completo su amistad tras una bronca de proporciones épicas. Lo que parecía una relación intocable entre el cantante más internacional de España y el locutor más influyente de la radio, ha saltado por los aires. ¿La causa? La lengua suelta de Carlos Herrera, y su peligrosa manía de hablar como si el mundo entero estuviera a su disposición. Carlos Herrera, convencido de que su voz tiene más peso que la de cualquier ministro, soltó en directo una serie de afirmaciones sobre la salud de Julio Iglesias que han desatado un terremoto. Habló sin filtro, sin permiso, y sin el más mínimo respeto por la privacidad de su supuesto amigo. Que si un cáncer benigno, que si tiene el cuerpo destrozado, que si apenas puede moverse. ¿Pero quién te crees que eres, Carlos? No es la primera vez que Herrera actúa como si tuviera un pase VIP a las vidas privadas de los famosos. Desde su púlpito en la radio, se permite el lujo de soltar bombas sin medir las consecuencias, como si estuviera por encima del bien y del mal. Pero esta vez, se ha pasado de la raya. Porque Julio Iglesias no es cualquiera. Y mucho menos es alguien que se quede callado ante una traición. ¿De verdad pensaba Carlos que podía hablar así, impunemente, de la salud de un icono mundial como Julio? ¿Acaso confundió su amistad con un derecho a exponer detalles íntimos que no le pertenecen? La respuesta de Julio no se hizo esperar, pero no fue él quien respondió. Fue su equipo, su gente más cercana, los que llamaron de forma inmediata y tajante para dejarle las cosas claras a Herrera. Una bronca monumental, dicen los insiders. De esas que se oyen desde Miami hasta Sevilla. Y lo más grave, Julio está furioso, dolido y decepcionado. No tanto por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. Porque Herrera, con su voz grave y su pose de autoridad mediática, se ha cargado en segundos una confianza que costó décadas construir. Pero ojo, esto no se queda en lo personal. Aquí se está librando una batalla entre dos símbolos, el cantante intocable que huye del foco, y el locutor que se cree con derecho a alumbrarlo sin permiso. ¿Quién gana en este duelo? De momento, la imagen de Carlos Herrera ha quedado seriamente tocada, al menos ante los ojos de quienes aún respetan los códigos no escritos de la amistad. Y ahora que la polémica está servida, la pregunta es clara, ¿qué ha sido exactamente lo que ha dicho Herrera? ¿Y por qué ha molestado tanto a Julio Iglesias? Atentos, porque lo que viene no tiene desperdicio. La exclusiva, ojo, no ha salido en ninguna radio, ni en la prensa del corazón tradicional, ni mucho menos en esos programas que ahora fingen ser serios mientras se alimentan de la polémica ajena. No. La bomba la ha soltado Diego Arrabal en su canal de YouTube. Y desde aquí, hay que decirlo claro, es él quien ha destapado el verdadero incendio entre Julio Iglesias y Carlos Herrera. El único que ha puesto los puntos sobre las íes y ha contado lo que otros han preferido silenciar. Según Diego, la bronca no ha sido un simple malentendido entre amigos. Ha sido una ruptura total. Una traición en toda regla. Porque Carlos Herrera, en ese programa de la COPE, que él maneja como si fuera un cortijo propio, soltó sin despeinarse que Julio Iglesias sufría o había sufrido un osteoblastoma. Y por si eso fuera poco, añadió que el cantante estaba prácticamente inválido de cintura para abajo. Pero vamos a ver. ¿En qué momento alguien decide hablar así de la salud de otro sin su consentimiento? Y claro, ahí está el problema. Que Carlos Herrera cree que puede decir lo que quiera porque tiene poder, influencia y amigos en todas partes. Se cree intocable. Se cree por encima de la discreción, por encima del respeto, por encima incluso de Julio Iglesias, que no es poca cosa. Pero esta vez no le ha salido bien la jugada. Porque Julio, que podrá tener 81 años, pero tonto no es, ha reaccionado con una furia que solo entienden quienes conocen de verdad su carácter. Y no ha sido él quien ha cogido el teléfono. Ha sido su entorno más cercano, su gente de confianza, quienes han levantado el auricular y han puesto a Herrera contra las cuerdas. Le han dicho, según Arrabal, lo que pocos se atreven a decirle a la cara, que se ha pasado, que ha cruzado todos los límites y que ya puede ir borrando la palabra amigo de su diccionario personal. Porque claro, no hablamos solo de una conversación de bar. Hablamos de palabras dichas en antena, en un programa nacional, escuchado por miles de personas. Y por mucho que luego haya intentado matizar, suavizar o disfrazar lo que dijo, el daño ya estaba hecho. El mensaje ya había llegado. Y lo peor, había llegado sin permiso. Y no nos engañemos. Esto no ha sido un desliz inocente. Esto ha sido un ejercicio de soberbia, de esos que solo cometen quienes están demasiado acostumbrados a que nadie les lleve la contraria. Carlos Herrera lleva años ejerciendo de referente mediático. Pero una cosa es ser un buen comunicador, y otra muy distinta es creerte el dueño del relato. ¿Y qué ha hecho después? Pues lo típico del que sabe que ha metido la pata hasta el fondo, echar balones fuera. Decir que todo eran achaques de la edad, que lo del tumor fue hace años, que Julio está estupendo. Ahora sí que está estupendo, Carlos. Después de contar lo que no debías, ahora te toca arreglarlo como buenamente puedas. Pero ya es tarde. Porque la confianza, cuando se rompe, no hay rectificación que la cure.
Y mientras Herrera juega a hacerse el despistado, Julio guarda silencio. Un silencio que, en boca de alguien como él, dice mucho más que cualquier comunicado. Porque cuando uno ha sido expuesto sin consentimiento, lo más sabio es alejarse. Y eso, según cuentan algunos cercanos al cantante, es justo lo que ha decidido hacer: cortar todo vínculo con quien ha confundido la cercanía con el derecho a invadir su intimidad. Pero ojo, porque la historia no termina aquí. Lo que viene ahora pone en evidencia cómo funcionan los silencios, las alianzas y las jugadas por detrás del telón. Y la pregunta que todo el mundo se hace es clara: ¿por qué lo hizo Herrera? ¿Qué buscaba exactamente? ¿Y a quién ha querido beneficiar o perjudicar? Porque lo que está claro es que Carlos Herrera no dio esa información por error. No fue un desliz, ni una conversación informal sacada de contexto. Fue una exposición pública, premeditada, y cargada de detalles que solo alguien del entorno más cercano a Julio Iglesias podría saber. Y qué casualidad que justo quien lo suelta en directo es Carlos, el íntimo amigo. Pues si eso es ser amigo, que vengan y me expliquen qué significa ser enemigo. Lo del osteoblastoma, la pérdida de movilidad, la necesidad de asistencia médica. No estamos hablando de un chisme sin importancia. Estamos hablando de la salud privada de un hombre que lleva años luchando por mantener su intimidad. Y eso, en el mundo del corazón, no se perdona fácilmente. Porque aquí todo se puede discutir, menos una cosa: la confidencialidad. Y lo que ha hecho Herrera es cruzar una línea roja. Una línea que ni los paparazzis más invasivos se atreven a rebasar. Porque una cosa es jugar con rumores y otra muy distinta es confirmar enfermedades en horario de máxima audiencia sin permiso. Y no solo eso, hacerlo con una sonrisa, como si tuviera la bendición del propio Julio. Y nada más lejos de la realidad. Porque Julio Iglesias no solo no ha autorizado esa información, sino que se ha sentido profundamente traicionado. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el silencio helado que ha impuesto a su alrededor. Un silencio que pesa como una losa. Porque Julio, cuando se calla, no es por cobardía. Es por estrategia. Y en ese silencio hay rabia. Hay decepción. Hay una especie de hasta aquí hemos llegado. Porque Carlos Herrera, con todo su poder mediático, ha demostrado que se cree por encima del bien y del mal. Se cree con el derecho de opinar, contar y exponer lo que le venga en gana. Total, para eso es la voz más escuchada de la radio, ¿no? Pues no, Carlos. No funciona así. Porque hay códigos que ni tú, con tu ego descomunal, puedes romper. Y eso es lo que ha quedado claro en esta historia. Que te has metido donde no debías, y ahora no sabes cómo salir. Primero hablas, luego rectificas, después matizas. Y mientras tanto, Julio, callado. Pero con la puerta cerrada. Y ojo, que esto no es solo una cuestión de se ha enfadado Julio. Esto es un aviso a navegantes. Un recordatorio para todos aquellos periodistas que se creen intocables. Porque lo que ha pasado aquí es el reflejo de un sistema donde algunos medios se piensan que pueden jugar con la vida de los demás, sin consecuencias. Carlos Herrera no es nuevo en esto. Lleva décadas manejando los hilos. Tiene contactos, influencia, y una imagen de señor respetable que ha sabido cultivar con mucho cuidado. Pero esta vez se ha pasado de listo. Y lo que está en juego no es solo su amistad con Julio Iglesias, sino su credibilidad. Porque si hoy cuenta esto de Julio, ¿qué no podrá contar mañana de cualquiera? Y lo más grave, ¿qué hubiera pasado si Julio no llega a enterarse? ¿Y si nadie le pone freno a esta verborrea con traje y corbata? Pues que el relato se convierte en verdad. Que la mentira se impone por el simple hecho de repetirse en un micrófono con muchos oyentes. Y eso, en 2025, es más peligroso que nunca. Pero la jugada le ha salido mal. Porque esta vez, la víctima no ha sido un desconocido. Ha sido Julio Iglesias, el mito viviente, la leyenda internacional que, incluso retirado, tiene más clase en una ceja que muchos en toda su carrera. Y si hay algo que Julio no tolera, es que jueguen con su salud como si fuera una sección de cotilleo más. Y ahora, Carlos, toca recoger los platos rotos. Y no va a ser fácil. Porque cuando te cargas una amistad de décadas por una exclusiva que nadie te ha pedido, lo único que te queda es asumir que el personaje te ha devorado. Y si creías que esto era todo, prepárate. Porque lo que viene en la última parte, es el verdadero punto de inflexión. Aquí es donde la audiencia va a entender por qué esto no es solo una bronca más. Y ahora que ya sabemos toda la verdad, que ya no hay vuelta atrás, que el pastel está servido y cortado por la mitad, llega el momento de preguntarse, ¿qué va a pasar ahora con Carlos Herrera? Porque esto no se arregla con una rectificación. Esto no se borra con una sonrisa en televisión ni con una frase ambigua en un programa de radio. Aquí no estamos hablando de una metedura de pata cualquiera. Estamos hablando de una traición pública, en directo, delante de millones de oyentes. Y eso, cuando lo haces con Julio Iglesias, no es un desliz, es una puñalada por la espalda. Porque no lo olvidemos, Julio no es un famoso más. Es una institución.
Es el artista español más internacional de la historia, el hombre que ha paseado el nombre de España por todo el planeta, el cantante que ha vendido más discos que nadie, el símbolo de una generación entera. Y con ese hombre, no se juega. Pero Carlos Herrera, que va de amigo, que presume de cenas privadas y llamadas secretas, ha cruzado una línea que ni los tabloides británicos se atreven a pisar. ¿Y por qué? ¿Por una exclusiva? ¿Por unos minutos de gloria en la radio? ¿Por alimentar su propio ego como si fuera un reality show? Pues si ese era el precio, ha salido carísimo. Porque la bronca no es solo un tema personal. Es un escándalo profesional. Es una demostración brutal de lo que pasa cuando algunos periodistas se creen por encima de todo. Y lo peor es que lo hacen sin ningún pudor, como si contar la enfermedad de alguien fuera parte de su salario. Como si el micrófono les diera barra libre para destrozar confidencias. Y mientras tanto, Julio calla. Pero su entorno no. Su equipo está que echa humo. Su círculo íntimo no da crédito. Porque saben que lo que ha contado Carlos Herrera no solo no tenía permiso, es que roza el delito. Revelar detalles médicos sin consentimiento es una bomba. Es una temeridad. Y en algunos contextos, es incluso una denuncia en potencia. ¿Alguien se imagina a Herrera contando que a su ex, Mariló Montero, le han diagnosticado una enfermedad delicada, sin su permiso? No, ¿verdad? Pues con Julio Iglesias, lo ha hecho. Y lo ha hecho además con sorna, con esa forma suya de hablar pausada, irónica, como si todo fuera parte de un chascarrillo de sobremesa. Pues no. No lo es. Aquí se ha traspasado una línea que lo cambia todo. Porque Julio Iglesias ha pasado de ser su amigo, a ser su víctima. De ser el referente con el que se hacía la foto, a ser el hombre al que le ha robado la privacidad. Y eso no se olvida. Y lo que más duele es la actitud de Carlos Herrera después. Porque en vez de asumir el error, en vez de pedir perdón como corresponde, intenta maquillar la situación, justificar sus palabras, escurrir el bulto. Que si era una broma, que si lo sacaron de contexto, que si esto ya pasó hace años, vamos, por favor. No nos tomes por tontos. Lo dijiste. Está grabado. Y Julio Iglesias se ha enterado. ¿Y sabes lo que ha hecho? Cerrar la puerta de su vida para siempre. Porque si algo tiene claro Julio a estas alturas, es que la lealtad no se negocia. Que quien te falla una vez, te fallará siempre. Y que los amigos de verdad no van soltando tus miserias en antena. Y ahora, Carlos, toca hacer frente al silencio. A ese silencio que pesa más que cualquier comunicado. Porque Julio Iglesias, cuando no habla, está hablando alto y claro. Y no solo habla para ti. Habla para toda España. Para toda Latinoamérica. Para cada fan que ha creído durante décadas que Herrera era de los buenos. Pues no. Esta vez no. Esta vez has sido tú el que ha disparado primero. Y el que ha perdido toda credibilidad. Porque sí, ahora matizas. Ahora corres a televisión a decir que no, que todo estaba malinterpretado, que lo del osteoblastoma fue hace años. Pero lo dijiste, y lo dijiste sin permiso. Y si hay algo que Julio no perdona, es que le roben la dignidad con un micro delante. Y ojo, que esto va a traer consecuencias. Porque Julio Iglesias no es de los que se queda de brazos cruzados. Aunque no lo diga en público, ya ha sentenciado a Herrera en privado. Ya ha hecho saber a sus contactos que ese hombre ha cruzado la línea. Y eso, en el mundo del espectáculo, es una lápida profesional. Pero cuando el ego es más grande que el sentido común, pasan estas cosas. Y ahora, Carlos Herrera, te toca morder el polvo. Porque Julio Iglesias ha hablado, sin decir una sola palabra.